Bien, ¿cómo está entonces organizado XBRL? Allí podemos ver en la transparencia una descripción arquitectónica de cuáles son los cimientos y cuáles son las áreas de aplicación en la zona superior. En la zona inferior, que es la parte de la arquitectura, fíjense en que lo primero que aparece es XML. XML les permite indicar en un documento la estructura. Yo voy a agarrar un simple editor de texto, si pudiese. Disculpen la desprolijidad, pero es la forma. Y fíjense, una cosa es que yo a una máquina le dé un documento escrito de esta forma. Mario, José, DNI 278555123, Roque Science Peña 1234. Yo le doy ese documento, así como está una máquina, y le digo, bueno, ¿entendés quién es mi cliente? Claramente la máquina va a entender todo este texto como una cadena de texto, como si ustedes escribiesen una dirección. Bajo ningún punto de vista va a entender cuál es el nombre, cuál es mi segundo nombre, cuál es mi tipo de documento, cuál es mi número de documento, cuál es la calle donde vivo, supongo, inventado obviamente, y cuál es la altura de la calle. ¿Qué es lo que permite el XML? El XML dice que utiliza etiquetas para estructurar el contenido. Entonces fíjense en cómo cambia este mismo documento. Este mismo documento de texto, voy a incorporar una etiqueta cliente entre mayor y menor. Y cuando termine de escribir el cliente, casi la misma etiqueta, pero con un signo de barra a la derecha, para indicar que terminé de escribir un cliente. Ahora, dentro de mi etiqueta cliente, voy a decir con una etiqueta nombre, el nombre del cliente es Mario José, y acá terminé de describir cuál es el nombre. El tipo de documento es DNI, y aquí terminé de describir cuál es tipo documento. El número de documento es 27.855.123, y aquí terminé de describir cuál es el número de documento. Dentro de domicilio, yo voy a decir cuál es la calle, y digo Roque. Vamos a copiarlo, es más rápido. Roque Sáenz Peña. Termino de describir la calle. La altura es 1, 2, 3, 4. Termino de describir la altura. Y como terminé de escribir el domicilio, disgregado en calle y altura, digo, termino de escribir el domicilio. Pero como no tengo un solo cliente, sino que puedo tener muchos, yo esta etiqueta cliente no la voy a borrar, la voy a poner dentro de una etiqueta más grande que es clientes, y en donde va a incorporar a varios clientes. ¿Les suena este concepto? ¿Por qué? Esto es normalización, dicho de otra forma. El XBRL requiere
que la base de datos que va a ser informada de donde se saca la información financiera esté en tercera forma normal. Fíjense en este detalle. Yo voy a cargar otro dato de un cliente siguiendo esta misma estructura. ¿Cómo cargaría otro dato? Copio este bloque, lo pego debajo y acá le voy a poner, en vez de Mario José, Santiago, DNI, supónganse en 57.855.000 y vive en Avenida Luro, 1234. ¿Cómo se da cuenta XML que estoy hablando de dos clientes distintos? Primero identifico una etiqueta que lo entiende como cliente. ¿Se acuerdan por qué las entidades van en plural? Personas, clientes, facturas. Y cada tupla es una instancia individual con las características de la entidad y sus datos correspondientes. Eso es lo que describe cliente. Por ejemplo, un cliente tiene el nombre Mario José, tipo de documento DNI, número de documento 27855.123, domicilio, calle y altura. Otro cliente, ¿y cómo me doy cuenta que empieza otro cliente? Porque tengo la etiqueta de cierre barra cliente antes del inicio de la siguiente. Se llama Santiago, DNI 57.855.000 para el documento, en la calle Luro 1234. ¿Qué ocurre? Esto, si ustedes lo quieren representar en un Excel como columna nombre, tipo de documento, número de documento, domicilio calle, domicilio altura, lo pueden hacer tranquilamente. Y el XML les permitiría pasar de este documento y completar los datos del Excel sin ningún tipo de problema. Fíjense en cómo cambia esto con respecto a la cadena de texto originalmente que teníamos. Esto es lo que permite el XML. Por eso se dice que el XML o lenguaje de marcado extensible les permite dotar de estructura a un documento de texto. ¿Sí? La sintaxis, definida por World Wide Web Consortium, es exactamente lo que estamos viendo acá. Cómo se abre una etiqueta, cómo se cierra, qué ocurre si yo las quiero anidar. ¿Por qué hablo de anidamiento? Porque el nombre está dentro de cliente y cliente está dentro de clientes. Hay una relación jerárquica. Todas esas reglas de sintaxis de cómo estructurar los datos es lo que define justamente la World Wide Web Consortium a través del organismo de las formas de sintaxis de escritura de XML. ¿Sí? Bien, no vamos a guardar este documento. Luego, ¿qué viene en la arquitectura? La definición de XBRL, es decir, usa XML para estructurar su contenido, pero también va a usar cómo procesar las etiquetas especiales de información financiera, porque en definitiva no es un XML, XBRL. Usa XML, pero tiene un montón de etiquetas, por ejemplo, que hace tipo de divisa en el cual se expresa una operación, cómo expresa los días y horarios de las obligaciones, de los vencimientos, etcétera, que hacen a la lógica específica de negocios, no de cómo estructurar contenido. Sí lo utiliza para organizar jerárquicamente, pero XBRL aporta todo la lógica propia de cómo intercambiar información de negocio. Imagínense todo el dominio de trabajo de un banco, de una aseguradora. Es decir, hay un montón de conceptos que ya empiezan a incorporarse en la lógica de procesamiento de XBRL, justamente utilizando distintos tipos de herramientas, que ahora ya, en breve ya vamos a ver, ¿sí? Que son desarrolladas tanto el lenguaje XBRL por XBRL Internacional, como las herramientas para trabajar con XBRL por terceros que venden programas. Por ejemplo, si ustedes quieren emitir tienen un programa con el cual llevan la contabilidad de una empresa y quieren emitir un reporte y generarlo y guardarlo como XBRL, van a necesitar una herramienta acoplada a su programa o dentro de ese programa que interprete la lógica de XBRL, las reglas, use XML, etcétera, etcétera, para que pueda generar un solo archivito donde toda esa información que ustedes emitieron al reporte pueda ser contenida en un documento XBRL y ustedes se lo pueden intercambiar a cualquier colega en el resto del mundo. ¿Sí? Las herramientas XBRL permiten usar y generar, leer y modificar los documentos XBRL. Y XBRL en sí es el que tiene la lógica de cómo hacerlo, usando toda la estructura de XML. Y aquí es donde empiezan, en el nivel superior,
lo que son las taxonomías de los documentos, que en breve vamos a introducirlo. Las taxonomías básicamente piénsanlo como un diccionario en el cual ustedes tienen que ir definiendo todos los conceptos específicos de negocio y cómo interpretarlos. Ya no solamente cómo escribirlo, cómo interpretar el concepto. ¿Sí? Y los documentos XBRL son todos aquellos donde ustedes vuelcan la información del contenido en sí, recuerden recién los clientes y sus datos, la información de su estructura, recuerden el XML, la información sobre cómo interpretar esa estructura, aquí entra en juego XBRL, y cómo interpretar la semántica, lo que significa esa estructura en el contexto de XBRL, para un país o para otro. Y allí es donde entran en juego las taxonomías. ¿Sí? Por eso se dice que las taxonomías de XBRL representan el vocabulario de cómo expresar el contenido, mientras que el contenido mismo son los documentos, en el cual ustedes usan la taxonomía para expresar la información financiera que deseen expresar. En este sentido, podemos decir rápidamente que, como decíamos hace un momento en forma introductoria, que lo que hace la taxonomía es definir un lenguaje común, ¿sí? En donde se tratan de describir el contenido de los documentos, lo que hace es especificar en forma de etiqueta, significado, cuál es su semántica, la relación entre las etiquetas, por ejemplo, disponibilidades es un activo. Esto que nos parece simple para nosotros decirlo, hay que aplicárselo a una máquina. Justamente esta organización jerárquica de disponibilidades es o sea, está dentro de, y cómo se estructura semánticamente, qué implica que esté dentro, es lo que trata de hacer la taxonomía, explicarle a una máquina. Como así también explicar las reglas y fórmulas a la cual tienen que adherir, es decir, cómo expresar, por ejemplo, que el activo es la suma de todos sus rubros. Algo tan simple para nosotros que lo podemos hacer manualmente, para una máquina no es tan simple, tenemos que decirle cómo hacerlo. ¿Y qué es un documento en términos de XBRL? Es un documento XML, recuerden, datos y etiquetas puestos conjuntamente dentro del mismo archivo, que satisface el formato XBRL. Esas etiquetas que están dentro de ese archivo usan las taxonomías que acabamos de definir. ¿Sí? Por eso está subrayado que cada elemento de datos dentro del documento está marcado mediante etiquetas. Claro, nuestro cliente, clientes, domicilio, calle, esa etiqueta. La pregunta es, ¿dónde describí yo lo que significa cada etiqueta? En la taxonomía. En este concepto, tanto lo que es XBRL incorpora un conjunto de metadatos. Cuando se habla de metadatos son datos que describen a otros datos. Usted, por ejemplo, en un reporte XBRL le mandan información financiera de una empresa. La información financiera en sí es el dato. Ahora, todo aquello que permite describir e interpretar esos datos financieros se conocen como metadatos. Por ejemplo, la empresa vendió este mes $50.000 de tal producto. Esa es la información financiera. Ahora, ¿cómo hago para expresar que los 50.000 es una magnitud absoluta? Que dólares es una moneda dada. El periodo de tiempo en el cual está circunscrito esta información, etcétera. Eso se refiere a metadatos, porque en realidad no le aporta nada de contenido o significado a lo que ustedes indicaron, pero sí le permite explicárselo a una máquina, a ese contenido, describírselo, para que pueda interpretarlo y procesarlo en forma automática. Esto hacíamos alusión hace un momento, los datos deben estar normalizados, las formas de los agentes y procesos vinculados con la generación de XBRL, tenemos los proveedores de software que nos dan las herramientas que veíamos hace un momento, luego tenemos los organismos que regulan, por ejemplo, cómo se debe presentar la información contable, cómo se audita, qué ocurre con los aspectos de presentación contables de los estados, etcétera. ¿Quiénes son las entidades emisoras de información contable? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en términos de elaboración de base de datos de la veracidad del dato contenido cuando introducíamos reporte? Los bancos centrales y el rol de regulación, etc. Toda esta información en la cadena, desde la operación hasta el análisis, la idea es que se intercambie vía XBRL. Y la estructura de lo que es el proceso de comunicación viene la recopilación del dato, ¿sí? Donde aquí es donde se valida, por eso la garantía, el nivel de garantía de la información contenida.
se utilizan distintos tipos de programas, no viene al caso, se consolida la información, ¿sí? Es decir, el documento XBRL debe ser autocontenido, es decir, en lo posible debiera evitar depender de otros, salvo por cuestiones de taxonomía, obviamente, pero no cuanto al contenido. Es decir, si ustedes informan las ventas de mayo, se supone que las ventas de mayo de determinado año está todo en ese documento. Se valida, es decir, se trata el documento consolidado para validar el formato, que se entiende, etcétera. Esto en términos de máquina, ¿verdad? Y luego se distribuye para poder visualizar.